Buenas noches, estamos aquí reunidos para dar lectura y estudio a nuestro séptimo tema, el cual se titula Aléjate de mí, Satanás. Vimos en el capítulo anterior cómo Pedro había llegado a la máxima bendición. El Padre le había revelado que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y Cristo, lleno de alegría, alaba al Padre y elogia a Pedro, dándole un poder que Pedro jamás soñó poseer. Pero en el siguiente momento, cuando Cristo empezó a explicarle a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén para morir en la cruz, Pedro, al oponerse a estos planes, se lleva una dura reprimenda de parte de Jesús. Jesús le dice esa frase que escuchamos: aléjate de mí, Satanás, pues me pones en tentación, me pones en peligro de caer. Antes de analizar a fondo este pasaje, hay algo que salta a nuestra vista inmediatamente. Pedro estaba lleno de Dios, sentía su corazón rebosante de alegría al haber sido escogido como pilar de la iglesia. Estaba en la cumbre de la felicidad y de la gloria, cuando de repente es comparado con Satanás. La primera pregunta que se me ocurría a mí sería: ¿por qué, Señor? Pero la pregunta sensata es: ¿para qué, Señor? Todos los hombres que siguen a Jesús en su largo caminar deben pasar por un proceso de conversión. Este proceso está lleno de constantes alegrías y bendiciones, con las que el Señor nos estimula para seguir adelante, pero también está lleno de amarguras y fracasos, a través de los cuales nuestro Padre Dios nos corrige, nos reprende y nos enseña. Y esto es bien importante, nos corrige, nos reprende y nos enseña. Bien importante esto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos gusta que todos nos digan que está bien, y cuando algo lo hacemos mal y nos dicen que está mal, nos ponemos chuquis. Y no nos gusta, aunque sabemos que está mal, todavía hasta nos ponemos nuestros moños y nos sentimos mal y hasta nos ponemos de malas y nos desquitamos con los demás porque nos dijeron: lo que hiciste está mal. Cuando está mal, al contrario, deberías aceptar con alegría la corrección, siempre y cuando sea una corrección. Y el Señor no es injusto. El Señor corrige a Pedro porque le diciendo: Pedro, ibas bien, ¿qué pasó? Pedro tenía dos opciones, como todos nosotros: aceptar la reprimenda y darse cuenta que estaba mal, o cerrarse y decir: pues ahora lo voy a seguir haciendo así. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir haciéndolo así. Eso no hubiera llevado a buen camino ni a buen término a Pedro. También tú tienes que pensar en tu vida, cuántas veces le has dicho al Señor o a quien tiene alguna autoridad sobre ti, que te dice válidamente: esto no está bien, no lo hagas. Pues ahora lo hago yo. O puedes tener también la otra opción: descubrir el por qué y el para qué me dijeron esto. ¿Por qué me lo dijeron? ¿Porque estaba bien o porque estaba mal? Bueno, estaba mal. Bueno, ¿y ahora para qué me lo dijeron? ¿Para burlarse? ¿Para darme una reprimenda? ¿Para enseñarme? ¿Para corregirme? ¿Para qué fue? Y ahí va a depender también de nuestra madurez el ir descubriendo el por qué las cosas se van dando. A veces no quisiéramos que nos dijeran que estamos mal, pero eso implica también que te pongan atención. Eso implica también que estás al ojo. De otra manera, pues está la indiferencia. Y nunca te van a decir que estás mal, pero también no te van a decir en qué estás bien y en qué tienes que crecer. ¿Sí? Todos los hombres que siguen al Señor se llevan estas reprimendas, estos regaños, estas correcciones, pero recordando siempre estas preguntas: el por qué y el para qué. Si son válidos el por qué recibir la reprimenda, la corrección, y el para qué la recibí, si son válidos, pues sensatamente tengo que corregirme, porque me están invitando a mejorar. En el fondo estamos llenos de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia vanidad, del halago de los demás, y eso es como vendas que cubren nuestros ojos,
obstaculizando constantemente nuestro progreso en la fe. Tiene que venir el Señor a remover las vendas para que podamos vernos como somos en realidad. Y solo cuando hemos recibido la verdad de nuestro ser pecador, solo cuando hemos palmado nuestra propia miseria espiritual, solo cuando nos enfrentamos realmente a nuestro propio pecado concreto y nos vemos como somos, no como nos ve Jesús, es entonces como podemos comprender toda la necesidad que tenemos de ese Jesús que está lleno de bondad, que viene a salvarnos, a rescatarnos, a purificarnos. Cuando nos cerramos a nosotros, cuando el egoísmo florece y dejamos que sea esa irracionalidad del egoísmo el que prevalece o prevalezca sobre nosotros, no vamos a darnos cuenta de este camino de la cruz. Y entonces caeremos, como lo vamos a ver más adelante, en esa idea del Mesías luchador, guerrero. Queremos que todo lo puede y queremos que todo nos permita, que si estamos con Él, podemos hacer lo que queremos. Y el Señor te dice no. Vamos a ver tanto en este capítulo como en el siguiente, cómo Jesús poco a poco va a mostrar cuál es su reino y cuáles son los fundamentos, los principios que rigen ese reino. Y son contradictorios a los que la vida nos presenta. Y eso es bien importante entenderlo, porque para nuestra vida de fe nos va a mostrar si vamos por el camino correcto o si andamos mal. Vivimos casi siempre con una profunda confianza en nosotros mismos, y al enfrentarnos a nuestro pecado es cuando nos damos cuenta cabalmente de lo mucho que necesitamos de Dios. Solo cuando hacemos examen de conciencia y aceptamos los pecados que hemos cometido. Pero ¿cómo vamos a aceptar los pecados si muchas veces ni siquiera hacemos un examen de conciencia? A veces ya ni siquiera un examen, a veces ni siquiera hacemos conciencia de los pecados que estamos cometiendo, y pecados que ya estamos tan acostumbrados que ya ni siquiera los consideramos como tales. Cristo quiere venir al corazón de los suyos, a remover de ahí todos los obstáculos que nos impiden madurar, y es por eso que permite que pasemos por estas pruebas, que transforman nuestra vida y nos ayudan a crecer en el Señor. Mateo 16, 21 al 27. Qué interesante es esto, porque el Señor no solamente nos ayuda a transformar en nuestra vida, sino que aquí es esencial que tú también te dejes transformar. Si a ti no te interesa crecer, si a ti no te interesa transformarte, pues ciertamente no le vas a echar ganas. No le vas a echar ganas. Comenzaríamos por nuestro examen de conciencia, por decirle al Señor, Señor, ¿en qué he faltado? Pero cuando ni siquiera te buscas ese tiempo, o cuando peor todavía, le rehuyes a ese tiempo, porque muchas veces tu conciencia te dice, oye, ya párale. Y dices, no voy a hacerle caso a mi conciencia, mejor pienso en otra cosa. Además, no estoy tan mal, siempre hay gente que se porta más mal que yo. Esa gente que se porta peor que yo, pues ellos sí deberían de pensarla antes que yo. Y te dice, Señor, pero yo quiero que tú pienses las cosas. Yo quiero que tú medites. Yo quiero que tú recapacites. Por eso te estoy haciendo hincapié que te estoy poniendo atención. Y lo que te estoy diciendo es para tu bien. ¿Qué le habrá pasado a Pedro? ¿Creyó acaso que la autoridad que le habían dado le permitía llegar a contradecir a Jesús? O quizá, guiado por la mejor buena fe y lleno de amor a su maestro, buscaba protegerlo, cuidarlo, evitarle un mal, según su propio criterio humano. Son dos vertientes muy interesantes. Una, podríamos pensar, alguno podría decir que Pedro quiso contradecir a Jesús,
No, maestro, esto no te puede pasar a ti, tú no puedes ir a Jerusalén a morir. O pudo haber sido también diferente, maestro, es que yo te quiero cuidar. Son dos vertientes muy distintas en la misma expresión. Claro, ahora conocemos por los santos que nos han leído antes la palabra de Dios, los exégetas, los biblistas, que nos van enseñando que más bien es el segundo sentido. Quiso cuidar a Jesús, quiso evitarle a su Señor. Pero aquí tenemos que nosotros que darnos cuenta, porque puede ser que nosotros caigamos como Pedro en ocasiones en esa respuesta. No te comprometas, ¿para qué? Y puede ser que no sea realmente por cuidarnos, sino por evitar al Señor o por contradecir al Señor. Vamos a algo bien concreto, al ministerio, a un ministerio. Vamos con los chicos de liturgia. Están los hermanos de liturgia y se dan cuenta que tienen que crecer, que tienen que madurar, tienen que trabajar en algún aspecto. Y alguno dirá, a mí no me interesa porque me compromete de más. Mejor cuando se trabaje eso, yo voy a hacer todo lo contrario. Estaría siendo la primera opción que se puede presentar con Pedro. Y se nos presenta continuamente. Esta parte creo que es muy importante en el tema del día de hoy. Si lo pueden subrayar, ténganlo en cuenta, subrayenlo en su libro, anótenlo también en su libreta. Creo que es uno de los puntos que son muy importantes en este tema. ¿Cuál es la razón por la que Pedro le responde a Jesús? ¿Porque lo contradice o porque lo quiere cuidar? ¿Y tú? Cuando haces lo mismo que Pedro, ¿lo haces por contradecir al Señor? ¿O lo haces porque no te quieres comprometer? Bien. Pedro nunca esperó recibir tal reprimenda de Jesús. Pero es que Pedro se le olvidó que Jesús no se guiaba por criterios humanos, que el único criterio válido para él era cumplir la voluntad de Dios. Desde siempre y hasta nuestros días, la locura de la cruz ha sido un escándalo para los hombres. El sentido del dolor, atención con esto, del dolor, el sentido que tiene, el sentido salvífico del dolor, el sentido salvífico del sufrimiento, la pasión y la muerte de Jesucristo han sido incomprensibles para muchos, incomprensibles para muchos. No lo entienden, no entienden el valor del sacrificio por amor a la humanidad. Un filósofo exclamó algún día, ¿cómo se puede adorar a un Dios al que no se le teme? Veamos qué sentido tiene esto y qué picardía lleva también en el fondo. Para el hombre, Dios es el otro todo. Eso es un ser lleno de poder a quien hay que servir con miedo, con reverencia, porque en nuestra pequeñez hemos descubierto que aquel más fuerte que nosotros nos domina, nos oprime y a veces nos aniquila con su fuerza. Por eso Pedro, quien había declarado a Jesús como Hijo de Dios, no podía comprender el amor, el perdón, hasta el sacrificio de esa sangre derramada por nosotros. Por ello, se opone a la cruz de Cristo. ¿Te das cuenta cómo si tenía también en la afirmación anterior, que les dije, subrayenla, cómo si tenía también parte de la primera afirmación? Sí, se estaba oponiendo al Señor. Por cuidarlo, sí, pero se estaba oponiendo a lo que a cumplir, que Jesús cumpliera la voluntad del Padre. Por esa concepción errónea que tenía del servicio. Dijo, bueno, si tú eres Dios y yo te declaré como el Hijo de Dios, pues tú eres el mero aquí. ¿Cómo es posible que quieras entregar tu vida? Eso no puede ser. Y en nuestras concepciones, en nuestra vida, muchas veces así nos sucede. ¿Cómo es que a mí me van a pedir que preste un servicio tan sencillo?
Hombre, si yo tengo mi prestigio, tengo mis privilegios, me lo he ganado. Y muchas veces no entendemos estas situaciones en nuestra vida. No entendemos estas situaciones, no solamente, voy a ir un poco más allá. A ver, papás, en parte esto es lo que ustedes viven todos los días, dando y donándose por sus hijos. Y lo hacen por amor. Pero ¿y cuando no son tus hijos? Cuando no es en tu casa, cuando no toca a tu familia, cuando toca servirle a Dios por amor, ¿lo haces por amor? ¿Lo haces con diligencia, con prontez, con prontitud? ¿O cuál es el criterio que te lleva, el criterio que te guía? ¿Y? Por ello, Pedro se opone a la cruz de Cristo y debe descubrir la profunda trascendencia de su pecado y de lo que éste provoca en su vida, para ver la necesidad de ser redimido por un sacrificio único e irrepetible, la donación total del Hijo de Dios, quien toma nuestro lugar de pecadores en la cruz y nos ofrece a cambio su lugar en el reino de los cielos. Esta afirmación es radical. Y cuando no se entiende, suena absurdo seguir a Jesús. Y suena absurdo portarse bien. Y suena absurdo hacer lo correcto. Ante una sociedad polarizada, ante una sociedad que está acostumbrada a hacer las cosas contrarias, Jesús te dice, no, así no es. ¿Cuántas familias entre ustedes, entre nosotros, estamos divididos? Pero ni siquiera por seguir a Jesús, sino porque nuestro egoísmo cada vez se va notando más. Esas peleas entre parejas, donde son provocadas, ¿por qué? Porque el egoísmo de una de las partes o ambas partes va friccionando cada vez más la relación. Y lo mismo sucede con los hijos, con los padres, con los hermanos. Cuando uno quiere ser ventajoso para con el otro, cuando no se fijan, cuando se lastiman, cuando se golpean, el amor de sangre, el amor fraternal va quedando de lado. Va quedando de lado, se va perdiendo y al final de cuentas las consecuencias son no solamente alejarte de Dios, sino que Jesús te dice, es que no entiendes que el sacrificio de la cruz es para salvarte y llevarte al cielo. Es a veces muy duro el tener que aceptar que a lo mejor algunos de nosotros ni siquiera estamos comprendiendo o hemos comprendido, aunque lo celebremos cada Semana Santa, que Jesús vino no porque soy bueno, vino para llevarme al cielo y entregó su vida para llevarme al cielo y derramó su sangre para que yo pueda entrar al cielo. No por mis méritos, no porque soy bueno, no porque soy fuerte, porque soy santo, no, sino porque todo lo que yo necesito Él me lo da. Y como les digo, y lo dirá San Pablo también adelante, esa es la locura de la cruz. La locura, quien no entiende la cruz, muchas de estas cosas se le hacen pérdida de tiempo. Y sabes, muchas veces también los católicos pensamos que esto es pérdida de tiempo. Pero ¿qué tal las miniseries? Ahí sí nos levantamos temporada 1, 2 y 3 y corriditas, ¿no? Maratones, y ya la vimos, pues sí, pues la volvemos a ver. Y hasta me sé los diálogos al revés y al derecho. Y estamos muchas veces perdiendo el tiempo. Y ese tiempo que ya nunca regresará. Continuemos. Pedro no ha sido el único, ni lo será,
que quiere decir a Jesús lo que es bueno y lo que es malo. Todos de una manera u otra en nuestra vida estamos buscando acomodar nuestra vida en nuestra conveniencia, todas las circunstancias que en ella ocurren. Buscamos evitar el dolor y el sufrimiento y nos acomodamos para encontrar mayor placer o para evitar problemas en nuestra vida. Y aunque nuestra propia oración, cuando en lugar de preguntarle al Padre qué quiere de nosotros, constantemente le estamos diciendo lo que Él debe de hacer por nosotros según nuestro gusto. En nuestra sociedad, como nuestros científicos, con nuestros intelectuales y con todo el mundo, pues se trabaja para vivir con mayor comodidad, para tener más, para evitar más y más, como decía este personaje, don Jaimito, para evitar la fatiga, ¿sí? Para esforzarnos cada vez menos. Y también hasta eso lo vamos entendiendo mal. Tenemos la ciencia y la tecnología para tener una vida más fácil cuando no es la finalidad. Facilitar muchas cosas no quiere decir ser comodinos. A veces quisiéramos que también la religión así fuera. Algunos de nuestros hermanos que nos ven por YouTube, pues lo entenderán que no pueden venir, pero hay algunos otros que sí pueden venir y se esperan mejor a la repetición del tema, porque es más cómodo. Y no entendamos o no malentendamos que la transmisión por la pandemia de la misa o de los temas, de los crecimientos, pues ahora se tienen que quedar. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir mi fe. No, después lo voy a ir cambiando por otra y por otra y por otra cosa. No entendamos y no querramos que la ciencia y la tecnología sean para hacernos más comodinos, no. Es para romper distancias, romper barreras, para hacer las cosas más sencillas, más asequibles, para crecer como sociedad. No para hacernos lentos, no para hacernos a veces no solamente obesos físicamente, a veces también tenemos ese cansancio, bueno, ni siquiera cansancio, tenemos esa lentitud ya también en nuestras mentes. Platicaba con unos amigos hace unos días donde decían del Kindle, de algunas de estas aplicaciones para descargar libros y leerlos en la tablet, en el celular, en la computadora o en el Kindle. Y decían, bueno, ¿y por qué no le pones, nada más seleccionas y le pones la voz y ya te lo lee? Bueno, ¿de verdad? ¿De verdad? Pues así somos. Y así como malentendemos esta parte de la ciencia y de la tecnología, bueno, así muchas veces también malentendemos nuestra fe. Yo espero que lo tomes, lo recapacites para tu bien, porque si estás cayendo en este error, bueno, pues estás a tiempo de corregir. Pedro no había aprendido que debía morir a sí mismo, a sus deseos, a sus caprichos, y dejar que Jesús gobernara su vida entera. Por eso Jesús no solo habla de su muerte, sino enseña que para todo el que quiera seguirlo, la muerte es la puerta a la vida. Dice Jesús, si alguno quiere seguirme, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y continúa Jesús en ese pasaje, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa mía o por el Evangelio, la salvará. Debemos preguntarnos, ¿en qué consiste la cruz de cada día? ¿Acaso consiste en provocarnos sufrimientos estériles, que no tienen ningún sentido? ¿O en vivir como masoquistas buscando que nos lastimen? Según yo, no. De eso no se trata. La cruz de cada día consiste, creo yo, en escoger siempre la voluntad del Padre,
aun cuando ésta se oponga a la nuestra. Sobre todo, más bien, cuando se opone a lo que tú quieres, el Padre Celestial te hace ver, pues ahí tienes que apechugar. Ahí te vas a dar cuenta qué calidad de cristiano eres, qué calidad de católico eres. Esa es la cruz que debemos cargar cada día y tenemos que aprender día con día a cargarla. La base en que fincaremos nuestra vida será discernir cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, en todos los momentos de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida. ¿Cuántos venimos a la iglesia y somos la amabilidad en patas? Y llegamos a la casa y nomás no ladramos porque no hemos gruñido primero. Y ya no digamos cuando tenemos que manejar de aquí de la parroquia a nuestras casas, ¿no? Porque, híjole, nos transformamos, todavía ni siquiera tocamos el volante, ya nos estamos transformando. Bueno, pues en todas las circunstancias de tu vida tienes que hacerte esa pregunta. Como una síntesis, el siguiente párrafo es una síntesis de todo el capítulo. Esta fue la lección que aprendió Pedro, y cada vez que la olvidó, se equivocó y cayó, convirtiéndose él mismo en un estorbo para su propia santificación. Cuando olvidas cargar con tu cruz, cuando olvidas el sentido de la donación, cuando olvidas que donar tu vida al Señor, en tu vida matrimonial, en tu vida profesional, en tu vida espiritual. Cuando tú olvidas y dejas de lado al Señor, cuando dejas a un lado su salvación, cuando dejas a un lado de ver que es el reino de los cielos tu meta, cuando antepones tu egoísmo, como lo vimos en el tema, pues ciertamente tú eres el primero que te obstaculizas. Y tendrías que decirte a ti mismo, como Jesús le dijo a Pedro, no te vas a decir, mí mismo apártate de mí, Satanás, no, ¿verdad? Pero sí tienes que decir, a ver, basta. Si el Señor quiere esto de mí, es porque primero me llamó, porque primero me lo hizo saber, el por qué y el para qué. ¿Ok? Bien, voy a hacer las preguntas y vamos a pasar a las lecturas. ¿Has aprendido a discernir la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cómo? Reflexión en casa. ¿Cómo cargas tu cruz de cada día? Reflexiona durante la semana las veces que cedes a la voluntad de Cristo en contra de la tuya. Híjoles, esa va a ser una muy buena tarea. Cuando vences tu egoísmo y eres capaz de decirte, déjame quito el egoísmo, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Esa va a ser una muy buena tarea. Voy a esperar las respuestas la próxima semana para ver qué tal, cómo les va con esa tarea. Bien, vamos a pasar a las lecturas. Alma, por favor, adelante. Reflexiones. Aléjate de mí, Satanás. Perdóname, Señor, por la ceguera que me ha impedido reconocer mi cruz y por lo mismo eludirla. ¿Cuántas veces te he preguntado por qué, Señor? Qué ignorancia la de entonces y qué costumbre de sentirme tan buena, de no merecer ni penas ni dolores. ¿Cuántas veces te culpé de no amarme o de no oírme, Señor? No había descubierto el tesoro que ponías en mis manos para santificarme, aceptando todas las penas y dolores por tu amor, tu santísima voluntad. Y tú, Señor, cargaste con mi cruz, sufriste mis penas, dolores, antes de que yo la llevara. Tú te doblaste humildemente en la cruz, la que te llevó a la muerte,
y ahora la sigues cargando conmigo. Padre bueno, gracias por venir a mi vida llenándola de tu amor, dándome toda la fortaleza en las pruebas que cada vez me acercan más a ti. Ayúdame a aprovecharlas con humilde sumisión para alcanzar la santidad que un día me llevará a ti. Señor, lléname de ti para poder decir, sí, Padre, a toda cruz que tú tengas para mí, y concédeme ser digna de ella, porque sé que la has preparado especialmente para mí. Gracias, Padre, bendito y alabado seas. Gloria a Dios. La cruz de cada día consiste en negarse a sí mismo, en escoger siempre la voluntad de Dios. Al principio, yo me negaba a tomar mi cruz. La encontraba pesada. Ignoraba que en la cruz está la fortaleza, la defensa contra el enemigo. En la cruz está la vida, sí, porque en la cruz está el dolor de ver morir a Jesús y el gozo de saber que ha resucitado para no morir jamás. Al decir seguir a Jesús, he pasado por un proceso de conversión lleno de pruebas. Sé que al final, según mis actos, al Señor me tiene reservado el reino, si en verdad me lo he ganado. Por eso no tengo empacho en decir, aléjate de mí, Satanás, cuando sufro alguna tribulación y no encuentro el consuelo que necesito, cuando las tentaciones me rodeaban y bailaban a mi alrededor, sonando como campanitas o escandalizando como cascabeles. Cuando padezco cosas adversas que casi me llevan a la desesperación. Cuando las mañanas de los lunes me parecen tibias y acogedoras para estar reposando en mi cama y no asistir a la junta de coordinación. Y en muchas ocasiones más. Reacciono y pido perdón al Señor. Clamo, Señor, no permitas jamás que haga mi voluntad sino la tuya. Espíritu Santo, dame discernimiento para no ofenderte nunca más. Señor Jesús, sálvame. Gloria a Dios. Hemos aprendido como Pedro que muchas veces hacerle caso a nuestro egoísmo ciertamente nos va a obstaculizar y nosotros somos a veces ese obstáculo y a veces de otra persona que quiere alejarnos de Dios. No boicotees tu crecimiento espiritual. Al contrario, aprende a decirle a Jesús que quieres hacer su voluntad, que quieres darle tu vida para que Él te dé la vida eterna. Yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que Dios te bendiga.